En Metro, nuestra motivación y compromiso es la seguridad y el buen servicio. En respuesta al COVID-19, Metro sigue las recomendaciones de nuestros líderes y funcionarios de salud pública, pidiendo a los usuarios que utilicen el transporte público solo para viajes esenciales. Si le es posible, quédese en casa para proteger su salud y la de los demás. Recientemente implementamos un horario de rutas reducido. Esto nos permite enfocarnos en transportar al personal médico, policías, bomberos y demás trabajadores de servicios básicos que realizan tareas como mantener los servicios de electricidad, agua y reabastecimiento de comestibles en tiendas. Metro también es utilizado por amigos y vecinos que dependen del transporte público para ir por sus alimentos y medicinas. Para que los viajes esenciales sean más seguros, Metro continúa haciendo todo lo posible para proteger la salud de sus empleados y pasajeros. Para disminuir el contacto con el conductor, les pedimos a los usuarios que de ser posible suban por la puerta trasera. Además, hemos suspendido el cobro de tarifas e instalamos una cinta de seguridad para reservar la sección delantera del autobús para pasajeros que tienen prioridad para sentarse. Todos los días desinfectamos los autobuses y vehículos de transporte público, nuestras instalaciones y lugares de trabajo y proporcionamos equipo de protección a conductores y a otros empleados que atienden al público. Seguimos recomendando a nuestros empleados en alto riesgo que se queden en casa para proteger su salud y la de sus familias. Además, todos los días monitoreamos los viajes tratando de mejorar el servicio para favorecer el distanciamiento social. Unámonos para agradecer a los empleados de Metro que están al frente: conductores, mecánicos, personal de limpieza, electricistas, empleados de atención al cliente y tantos otros. En Metro, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer el servicio esencial de transporte público que permite que ante esta crisis nuestra región responda, persevere y se recupere.